amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos, yo soy Lizzy y el día de hoy vamos a aprender a hacer un bonito detalle para el 10 de mayo. Lo que vamos a necesitar para este video será cupcakes del sabor de tu preferencia, una espátula, 5 tipos de puntas, la número 101, 233, 103, 81 y 352. Vamos a utilizar diferentes tipos de betún, tú escoges los colores. Y yo utilicé estas macetitas para darle un toque más femenino. Puedes utilizar una cajita para preparar cupcakes y la puedes hornear adentro de la maceta. De preferencia hornéalo en la estufa de tu casa. Yo lo horneé en nuestro horno de convección y se levantaron un poco. No importa porque las vamos a cubrir con betún, pero si tú puedes hacerlo en el horno de tu cocina, mucho mejor. Con mi betún color verde vamos a dar una pasada para que no se vean los espacios una vez que coloque las flores. Para nuestras flores vamos a utilizar papel encerado, un clavo del número 7 y unas tijeritas para flor. Vamos a cortar el papel encerado en cuadritos para poner nuestras flores. Para la rosa vamos a utilizar la punta número 103. Tú puedes elegir el color que tú quieras. Vamos a comenzar con el color morado. Ponemos un poco de betún en mi clavo para fijar nuestra base. Para la base de la flor vamos a hacer esto. Esto nos ayudará a sostener todos los pétalos en su lugar. Vamos a comenzar por hacer el botón de la rosa. Los primeros pétalos van a ser 3, van a ser pegaditos y paraditos al botón, uno entrelazando el otro. Luego vamos a hacer 4. Ahora la última capa. Tú decides qué tan grande las quieres hacer. Yo las hice pequeñas porque el cupcake es chiquito y si no abarcaría muchísimo espacio. Ahora vamos a hacer este tipo de flor. Se utiliza el mismo tipo de brillo. Vamos a colocar la punta de la misma manera. La parte más gruesa va hacia abajo. La colocamos inclinada y vamos a formar los pétalos. Para hacer el centro de esta flor voy a utilizar la aguja 233 que generalmente utilizamos para el zacate. Para rellenar vamos a utilizar flores pequeñitas como esta. Yo no estoy segura del nombre, pero si tú conoces el nombre puedes ponerlo en el área de los comentarios. Para este tipo de flor vamos a utilizar la punta 101. Ahora vamos a hacer esta. Vamos a utilizar la punta 81. Primero vamos a hacer la base. Y comenzamos con 3 pétalos. Presiono la parte de abajo y suelto para que salga el petalito. Esta flor en realidad no tiene un orden. Y esta es la última flor que vamos a hacer.
Como les comentaba, soy malísima para el nombre de las flores, así que si conocen el nombre de alguna de ellas, por favor compártenlo para saber cómo se llama. Igual vamos a hacer primero la base. Esta va a ser como una bolita. Si te hace más fácil la puedes hacer con la orilla número 12, pero para no utilizar más, vamos a hacerla con esta. Ese va a ser el centro de nuestra flor. Los primeros 3 pétalos deben ser pegaditos, como si fuera una lechuga. Vamos a hacer la otra capa. Y una capa más. Tengan mucho cuidado cuando pongan los pétalos, las flores se pueden caer. Te sugiero que para mayor facilidad congeles las flores y luego las pongas encima. Si quieres hacerlas y luego ponerlas, puedes utilizar esta herramienta que son unas tijeritas para agarrar las flores. Para finalizar con la punta 352 vamos a rellenar los espacios que están vacíos haciendo pequeñas hojitas. Esta se sostiene de esta forma. Vamos a poner nuestra duya inclinada, vamos a hacer presión y soltar. Y así quedan nuestros hermosos macetitas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si tienes alguna duda o comentario, déjalo en el área de los comentarios. Sígueme en mis diferentes redes sociales y si te gustó este video, no olvides darle manita arriba. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.